El exceso de trabajo, una mala dieta o la edad son algunos de los factores que pueden influir en la infertilidad femenina. Según estudios internacionales, a partir de los 38 años disminuyen las posibilidades de quedar embarazadas para las mujeres que mantienen relaciones sexuales sin protección regularmente. Nos acompaña el ginecólogo Carlos Troncoso, director de la clínica IVI, para conversar sobre este tema. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nombrábamos algunas causas, entre esas la edad. ¿Qué tan importante es la edad? Bueno, es sabido, pero más o menos de qué edad es más complejo quedar embarazada. Bueno, efectivamente dentro de todos los factores, el factor edad es el factor más importante en medicina reproductiva en cuanto al pronóstico que tiene la mujer para embarazarse. Existe toda una tendencia a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, y de la cual Chile está haciendo copia también, de ir postergando la búsqueda del primer embarazo sobre todo. Antes era alrededor de los 23 años, poco a poco se va desplazando de forma bastante lenta, pero ya nos estamos pareciendo llegando a los 26 o cerca de los 30 años en algunos grupos específicos. ¿Como promedio? Como promedio para buscar embarazo. ¿Ya? Y en ese aplazamiento, en esa postergación, comienzan a expresarse algunas enfermedades que se expresan naturalmente a esa edad. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez nuestras bisabuelas o nuestras abuelas se embarazaban a los 17, 18, 20 años, tenían 5 o 6 hijos, después no se cuidaban con ningún método anticonceptivo, no existían ni las píldoras en ese tiempo, y no se embarazaban. Pero ahora la mujer está buscando embarazo después de los 30 años y está encontrándose con dificultades y teniendo que consultar a las clínicas de medicina reproductiva con mayor frecuencia. ¿Qué tipo de dificultades son las que se presentan? Usted dice 30 años en adelante ya empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Y de los 35 es donde hay una caída ya significativa en las tasas de fertilidad. Importa también después de los 38 y después de los 40 años cae en forma crítica, ¿ya? ¿Por qué es importante la edad? Porque la mujer nace con una determinada cantidad de óvulos, nace con aproximadamente 2 millones de óvulos, van disminuyendo progresivamente durante su vida, tanto es así que a los 14, 13 años, cuando llega la primera regla, ya quedan cerca de 400.000, sin haber tenido ninguna ovulación todavía, ya perdió más de 2/3 de lo que va a tener posteriormente. Durante su vida reproductiva va a ovular aproximadamente unos 400 óvulos, pero muchos otros se van a ir a un proceso de muerte celular programada que se llama apoptosis, que quiere decir que a los 38 años van a quedar aproximadamente unos 35 a 30.000 óvulos, a los 40 años cerca de 15.000, y habitualmente entre los 45 y los 50 años se suelen acabar los óvulos y viene el proceso que se conoce como menopausia. Pero no es tanto solo la cantidad lo que importa, sino que también la calidad. Y con el paso de los años van aumentando los óvulos de mala calidad o la proporción de óvulos de mala calidad. ¿Y eso puede tener algún efecto sobre el niño eventualmente? Sí, por ejemplo, una de las cosas más conocidas y que los padres siempre consultan cuando van a un tratamiento, una mujer de 40 años tiene un riesgo, por ejemplo, de tener una alteración genética. Dentro de lo más conocido está el síndrome de Down, que es 1 en 80 aproximadamente. En cambio, si se hubiese embarazado entre los 20 y los 25 años, su riesgo habría estado cerca de entre los 1 en 1200 a 1 a 1500. Eso es algo que se nota inmediatamente. Y también se sabe que, por ejemplo, una mujer de 40 años que busca embarazo, la probabilidad de tener un embarazo en forma espontánea va a ser menor al 5%. Pero si se embaraza, la probabilidad de tener una pérdida reproductiva, un aborto espontáneo, va a ser incluso superior al 50%. Por lo cual, lo que no debe hacer la mujer y donde debe enfocarse gran parte de la educación que tiene que dar el ginecólogo general es a no postergar la maternidad hasta esas edades extremas, sino que buscar embarazo a edades menores. ¿Hasta qué edad? Obviamente siempre se pueden presentar situaciones especiales, pero por la experiencia que tiene usted, por las estadísticas que existen, ¿hasta qué edad es una edad prudente como para, digamos, en caso de que se tenga que aplazar por alguna razón? En general, la edad más fértil de la mujer va a estar entre los 20 y los 30 años. Después de los 30 ya sabemos que empieza a bajar y, como dije al comienzo, empieza a ser significativo después de los 35 años. Por lo cual, cerca de los 30 años, la mujer es recomendable que ya empiece o a buscar embarazo o consulte con su médico para que evalúe algo que es muy importante ya conocerlo, que se denomina reserva ovárica. En el fondo es tratar de medir cómo está la reserva de los ovarios
respecto a futuros embarazos o a su potencial reproductivo, porque también hay enfermedades que pueden agravar este proceso fisiológico de disminución de la reserva ovárica. Y dentro de estas enfermedades está, por ejemplo, la endometriosis, que es una enfermedad que es de la mujer en edad fértil y que va dañando en forma progresiva la reserva ovárica, va dañando tanto al ovario como al útero y las trompas. Quistes ováricos, ovarios poliquísticos y otras alteraciones ginecológicas que pudiesen comprometer la reserva ovárica. También hay otros cuadros. ¿Y esas son patologías comunes en la mujer chilena? ¿Los ovarios poliquísticos, por ejemplo? Sí, el ovario poliquístico en la población general es cercano a un 5% y puede aumentarse en la población que consulta por infertilidad. Lo mismo endometriosis. Se dice que en la población que consulta por infertilidad fluctúa entre un 20 y un 30% la presencia de endometriosis. También de otras disfunciones ovulatorias o trastornos hormonales. Por lo cual, además de tener considerada la edad, eventualmente la consulta a un especialista debe adelantarse si se pesquisa uno de estos factores. ¿Qué es lo que sucede con los otros elementos? Estábamos hablando de la edad, que era lo más importante, pero también mencionábamos al comienzo de esta entrevista lo que sucede con el trabajo, tal vez con el estrés y con la alimentación. ¿Qué tan importantes son esos factores? Bueno, todos los factores acaban sumando. La dieta es algo muy importante. La dieta, más que un alimento específico, es más bien los hábitos alimentarios. Para buscar embarazo, la mujer necesita tener idealmente un peso óptimo. En general nosotros nos regimos por lo que se conoce como índice de masa corporal. La mujer necesita tener un índice de masa corporal que fluctúe entre 18 a 25. Bajo 18, en general, existe muy poco tejido adiposo, el cual también es necesario para toda una dinámica hormonal adecuada. Y esto se ve, por ejemplo, los más conocidos son los deportistas de alto rendimiento, las bailarinas de ballet, las gimnastas olímpicas. Son mujeres que habitualmente caen en amenorrea, es decir, no tienen ni siquiera reglas, por lo cual buscar embarazo con ese índice de masa corporal es muy difícil. Y estas patologías se ven cerca de un 6% de las mujeres en edad fértil. Y por otro lado tenemos la gran epidemia de este siglo, que es la obesidad, que en general se habla de índice de masa corporal sobre 30, pero nosotros ya vemos que con índice de masa corporal sobre 25 hay alteraciones para buscar embarazo. Primero, hay dificultad para buscar embarazo en forma espontánea. Después, aumenta la dificultad cuando vamos a tratamiento de medicina reproductiva. Y una vez que hemos conseguido embarazo, si la paciente está con obesidad, también hay mayor pérdida reproductiva y mayores complicaciones del embarazo. Pérdida reproductiva en cuanto a probabilidad de aborto. Y patología del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión y parto prematuro secundario a este tipo de patologías. Doctor, y por último le quería preguntar, ¿cuándo una pareja debe preocuparse o ya técnicamente se podría entender que tienen problemas de infertilidad? ¿Cuándo una persona ya tiene que ir a consultar? Bueno, infertilidad está definido como más de un año buscando embarazo sin ningún método anticonceptivo de por medio y sin conseguirlo. Todas esas parejas debiesen consultar. ¿Cuál es el promedio? ¿Existe algún promedio? Entre un 15 y un 20% de la población general, que también afecta a nuestra sociedad, cumple con ese criterio. Pero no, me refiero a promedio en términos de embarazo. ¿Una pareja cuánto demora en promedio? La tasa de fecundidad en general de una pareja entre 20 y 25 años, que está todo normal y que tiene actividad sexual en el periodo ovulatorio, tiene una probabilidad de embarazo que es cercana al 20-23%. Al año, un 80-85% de esas parejas ya se han embarazado. Por ese 10 a 15% que no lo ha logrado, es a quien se aconseja consultar o a su ginecólogo general o al especialista en medicina reproductiva. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era la conversación con el ginecólogo Carlos Troncoso, director de la clínica IBE. Y con esta información terminamos esta rueda informativa, pero enseguida continuamos revisando otras noticias.